Le damos gracias al Señor por el regalo de este nuevo día y por la oportunidad de ponernos en contacto con Él desde las primeras horas del día. Así que le damos gracias al Señor por eso. Estaba pensando hace un momento cuántos de nuestros hermanos el día de ayer, durante el día, cuando estaban realizando sus labores domésticas, sus actividades, recordaron esas declaraciones que leímos ayer en la mañana. Pues a mí me pasó acerca de el honor que Dios nos confiere de lavar los platos, de tender la cama, de limpiar la Amén. casa y que esas pequeñas actividades que aparentemente parecen insignificantes, sin embargo, como lo leíamos ayer del espíritu de profecía, tienen un honor tan alto como el que el Señor le da o le ha dado a Gabriel cuando fue enviado a los profetas. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eh, Ayer A mí me realicé pasó más mal. sí, qué bueno, hermano Maximino, sí, verdad. Sí, a mí Eh, también. sí, hermoso porque hacemos las cosas con más alegría, ¿no? Las Amén. hacemos, Amén, hermano Juan. sí, así es, con más alegría, con más gozo. Esto también me hace recordar una declaración del espíritu de profecía que habla acerca del el plan de salvación. Dice, necesitamos ser iluminados con relación al plan de salvación. No hay uno en 100 que comprenda por sí mismo la importancia de este tema tan trascendental para nuestro bienestar presente y eterno. Amén. Y lo que vimos ayer fue una iluminación del Espíritu Santo con relación a cómo estos detalles aparentemente insignificantes de la vida están íntimamente relacionados con el plan de salvación. Bien, estoy esperando que me colaboren con la presentación que le envía. Ok, ya está ahí, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos con el tema la familia y el mensaje de los tres ángeles. Y el título para el tema de hoy es En bancarrota para la eternidad. Esta es una frase fuerte, ¿no? Esta es una frase muy fuerte. En bancarrota para la eternidad. Yo creo que a ninguno de nosotros nos, nos gustaría estar en la situación de estar en bancarrota para la eternidad, ¿verdad? Es lo que menos deseamos, pero quise poner ese título porque está contenido en uno de los mensajes del Espíritu de Profecía para hoy. Y debemos tomarlo con sencillez de corazón, pero como una advertencia, porque el tema de hoy es un tema bastante delicado, es un tema que está íntimamente relacionado con la eternidad, precisamente, como todo lo de la palabra de Dios, todos los temas de la Biblia, todos los temas del Espíritu de Profecía están íntimamente relacionados con el plan de salvación. Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, está saliendo como, vamos a mirar acá si lo podemos, no sé si lo pudieran ampliar. Si pudiéramos ampliar la proyección, la diapositiva. Bueno, vamos ahí, la alcanzo a leer. ¿Listo? Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice, está hablando acerca de los 144,000. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y citamos también Judas 1:24, donde dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Estos dos pasajes nos muestran cuál es el plan de Dios, cuál es el objetivo final del plan de Dios con respecto a sus escogidos. Y siempre me he formulado la pregunta si esta experiencia de los 144.000 es diferente a la experiencia del resto de la humanidad. Si los demás, si el resto de la humanidad será salvo bajo condiciones inferiores a estas. Pero en lo que hemos estudiado de la palabra de Dios encontramos que la exigencia para los 144.000, la condición a la que deben llegar, es la misma condición para toda la humanidad. No hay una condición diferente. Lo que pasa es que los 144.000 son primicias. No nos vamos a detener mucho en esto, pero voy a comentarlo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, encontramos la experiencia de el Pentecostés, la del derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 del aposento alto. Y ahí dice, y había muchos varones piadosos en Israel. Pero el Espíritu Santo descendió fue sobre los 120, no sobre los varones piadosos que habían en Israel, pero que recibieron el Espíritu Santo posteriormente. Pero ¿por qué no lo recibieron al principio con los 120? Porque los 120 eran las primicias, fueron los primeros en reconocer a Jesús como el Salvador del mundo. Ujú. Los piadosos aún no lo habían reconocido plenamente, pero estaban orando como Natanael debajo del sicomoro, pidiendo la revelación. Y estos piadosos recibieron luego la revelación y reconocieron al Salvador del mundo y también recibieron el Espíritu Santo. Así que la condición de la salvación es la misma para todos, solamente que los 144.000 ven primero. Y nosotros como adventistas del séptimo día somos llamados a formar parte de ese grupo especial, de esa fuerza especial que el Señor está preparando para el tiempo del fin. Por eso es que es tan importante para nosotros, queridos hermanos, que entendamos que el Señor quiere prepararnos y hacer una preparación integral, una preparación total en todos los aspectos de la vida. Y el mensaje del tercer ángel, el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, que están tan interconectados los unos con los otros y que tienen el mismo objetivo. El objetivo del mensaje de los tres ángeles es preparar un pueblo que no solamente pueda subsistir en el tiempo de la gran tribulación final, cuando tengamos que hacer frente al mundo que se levanta en nuestra contra, que podamos vencer a la bestia, al falso profeta y al dragón, vamos a salir victoriosos en ese gran conflicto, sino que además de eso, el Señor tiene el propósito de que pueblo, este grupo escogido, vaya a la última gran batalla que se significará en el Armagedón en la sexta plaga, en el tiempo cuando la gracia se haya cerrado. Y este pueblo vencerá, saldrá victorioso en el gran tiempo de angustia, en la angustia de Jacob. Y el objetivo principal de Dios es que su nombre sea vindicado ante el universo entero, porque Satanás no podrá vencer a los justos, a los 144.000, y ellos honrarán el nombre de Dios, así como Job en su tiempo de angustia honró a Dios, diciendo, yo sé que mi Redentor vive y he de ver a mi Redentor en estos ojos, y aunque Él me matara, en Él confiaré. Así los 144.000 también
aunque todas las circunstancias estén en su contra, ellos se mantendrán firmes y fieles y honrarán y vindicarán el carácter de Dios ante el universo entero. Bueno, este es un resumen, ¿no? De hacia dónde está apuntando Dios con los 144,000 y nosotros somos los primeros llamados a formar parte de ese grupo. Así que es muy importante que veamos todos los detalles que tienen que ver con la preparación de nuestro carácter. Ayer vimos cómo Dios quiere formarnos como, no solamente como individuos, sino como familia. Y cómo la familia es el primer campo misionero, el campo misionero más importante al cual el Señor nos ha llamado para que seamos eh, testigos de su amor y al revelar los principios de su carácter en nuestras vidas, podamos conquistar el corazón de la familia, que es, como repito, el campo misionero más importante. Ayer vimos sobre los deberes domésticos. Hoy vamos a mirar un tema bastante serio y delicado y esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo podamos asimilar esta información tan importante. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí la tenemos. Ok. Entonces, esta termina, esta diapositiva la hemos titulado Una obra que hacer y poco tiempo. Si tenemos una gran obra que realizar y nos queda poco tiempo para realizarla. Luego se me señaló la tierra. Vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Y creo yo que este mensaje es muy directo para nosotros porque entendidos en los tiempos, este grupo ha abrazado el mensaje del tercer ángel últimamente. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Esta parte, creo, hermanos, es en la que debemos hacer énfasis en este pensamiento. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Yo creo que esto es verdad. En nuestros corazones, por naturaleza, por entorno social, por el sistema educativo y por muchas razones más, nuestros corazones están ligados al mundo. Necesitamos incluir en nuestras oraciones ese clamor de pedirle al Señor que quite el mundo de nuestros corazones, que nos limpie completamente, que forme en nosotros la pureza de Cristo, al punto que para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, sea, y el morir ganancia. Es tiempo de corregir, de corregir. Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. Yo creo sí que de muchas formas hemos fallado en cumplir con la parte que nos toca en lo que tiene que ver con la edificación de una familia bien dispuesta y ordenada para la gloria de Dios. Y lo lindo es que aquí nos dice, es tiempo de corregir. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana porque nos da la maravillosa oportunidad de que podamos corregir aquellas cosas en las que hemos fallado. Un hogar, un hogar piadoso, bien dirigido,
constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. ¿Queremos ser misioneros? ¿Queremos impactar al vecindario? ¿Queremos impactar la ciudad donde vivimos, el lugar donde nos encontramos? Aquí está una fórmula maravillosa que nos presenta la palabra de Dios. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. Es, no pueden, no pueden argumentar en contra de una familia bien organizada, bien dirigida, bien dispuesta. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. Y, y sabe, hermanos queridos, qué es lo que más impacta a la gente, al vecindario, a los que nos ven, a los que nos miran, a los que leen en nosotros. Lo que más impacta las vidas de las personas que nos miran es la felicidad que se refleja en el rostro de esa familia. Eso es lo que más impacta. La gente atea, la gente que no cree en Dios, no creen porque no le encuentran sentido a la vida y se preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero cuando ven que hay familias felices, familias armoniosas, familias piadosas, entonces sus argumentos pierden poder y pierden valor. Por eso dice en la página 84 del Hogar Cristiano, dice, Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el mismo símbolo del hogar celestial. Qué hermoso, ¿verdad? Eh, Amén. entonces, cuando el Espíritu de Cristo mora en una familia, en un hogar, entonces se traduce en una familia feliz, una familia gozosa, una familia llena de esperanza, de fortaleza. Y este es el argumento más poderoso que hay en favor del Evangelio. Así que queremos hacer obra misionera, queremos compartir el Evangelio. El Señor nos invita para que comencemos por restaurar eh, el Evangelio en nuestra familia, comenzando por nosotros mismos. Empecemos por nosotros. Amén. Empecemos por nuestra propia conversión, por nuestra propia transformación de nuestra vida. Y cuando nuestros hijos y nuestra familia vean cómo nuestra vida, nuestro corazón ha sido restaurado, cómo hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, cómo nuestro carácter pasa de ser un carácter agrio posiblemente, un carácter pesimista, negativo, pasa a ser una persona de un carácter alegre, positivo, piadoso, consagrado, eh, amoroso, una persona que ha recibido la gracia del Señor, es una persona que refleja un amor incondicional y un servicio desinteresado. Ese son uno de los primeros frutos de la conversión. Y por supuesto la familia nos va a seguir, indudablemente que sí. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí a entrar en materia. Vamos ahora sí a entrar en materia sobre el tema de hoy. Bueno, creo que creo que esta no era la filmina.
no era la diapositiva. Vamos a la siguiente, hermana Silvia, por favor. Vamos a la siguiente. Correcto, muy bien. Una herencia millonaria. Como subtítulo, economía, laboriosidad y sobriedad. Esto está muy interesante. Si tenéis hábitos de prodigalidad, entonces estuvimos buscando en el diccionario qué significa la palabra prodigalidad y entonces está relacionada con derroche, despilfarro, desperdicio. Dice, si tenéis hábitos de derroche, despilfarro, desperdicio, eliminadlos de vuestra vida enseguida. A menos que lo hagáis, estaréis en bancarrota para la eternidad. Wow, estaréis en bancarrota para la eternidad. Estamos desperdiciando recursos, estamos desperdiciando dinero en cosas inútiles. Los hábitos de economía, laboriosidad y sobriedad son para vuestros hijos una porción mejor que una millonaria herencia, que una rica dote, que una herencia millonaria. Todos deben aprender a llevar cuentas en casa. Los padres, los hijos, deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Bueno, tenemos una lección de economía y esta lección, hermanos queridos, es tan importante que si no tenemos en cuenta estas direcciones, estas instrucciones y consejos, dice, estaréis en bancarrota para la eternidad. Así que mm, contamos con la palabra de Dios, contamos con los libros, contamos con la asesoría del Espíritu Santo, contamos con el auxilio de los ángeles para que a partir de este conocimiento podamos poner nuestras vidas en las manos del Señor y el Señor nos ayude a mm, corregir los errores que estemos cometiendo en el campo financiero, en el campo de la economía del hogar. Seguramente que muchos tenemos dificultades en cuanto a el manejo de la economía. Y vamos a seguir mirando lo que el Señor nos dice acerca de la economía. Dice, agrado al Señor mostrarme los males que resultan de los hábitos de derroche, para que pueda amonestar a los padres a que enseñen estricta economía a sus hijos. Enséñenles que el dinero que gasten en lo que no necesitan, en lo que no necesitan, ha recibido un uso pervertido en vez del uso correcto. Esto está en El Hogar Cristiano, la página 339, el párrafo 5. ¿Cuántas veces sí nosotros en casa gastamos dinero en cosas que que no eran necesarias, ¿no? Eh, por ejemplo, me enteré que una familia de filiación cristiana adventista pagaron alrededor de $4,000, cada uno de los miembros de la familia pagaron alrededor de $4,000 para comprar una boleta para entrar a la final de la Copa América, por ejemplo. Es una cosa, yo me quedé asombrado. Y habían allí en el estadio muchos hermanos pagando unas cifras altísimas en dólares para asistir a un espectáculo que la sierva del Señor lo llama
idolatría de las naciones. Vamos con la siguiente cita. Una carta de amonestación. Hermanita Silvia, vamos con la siguiente, por favor. Gracias. Una carta de amonestación. Bueno, la sierva del Señor, por la instrucción del Señor, escribió una carta a una familia que tenía problemas con la economía, que hacían gastos innecesarios, que gastaban dinero en cosas que no realmente eran importantes y luego se veían en circunstancias difíciles. Entonces tenían que trabajar más duro para ganar más dinero para poder seguir comprando cosas que no se necesitaban. Entonces vamos a leer, ¿no? Dice, usted no sabe emplear el dinero económicamente, ni aprende a restringir sus deseos dentro de los límites de sus entradas. Sé que muchos cristianos cometemos el error de gastar más dinero del que estamos ganando. Esto crea un desbalance en la economía. Tiene inmenso deseo de obtener dinero para gastarlo libremente en lo que dicte su inclinación. Y su enseñanza y ejemplo han sido una maldición para sus hijos. Cuán poco les interesan los buenos principios. Se vuelven cada vez más olvidadizos de Dios, menos temerosos de desagradarle, más impacientes por las restricciones. Cuanto más fácil es obtener dinero, menos agradecimiento se siente. Debiera cuidar de que sus gastos no excedan sus entradas. Eh, Hay un caso de una familia que, tiempos de la sierva del Señor, ganaba, ganaban $11 a la semana. Y había otra familia que ganaba la misma cantidad, $11. Y una familia siempre terminaba la semana apretada económicamente, mientras que la otra familia ahorraba $3 de los 11. ¿Dónde radicaba la diferencia? Ganaban igual, solamente que la familia que lograba ahorrar $3 por semana era una familia que se privaba, se restringía de hacer gastos innecesarios, mientras que la otra los hacía. Aquí una gran diferencia, ¿no? Bueno, ahí vamos, queridos hermanos, recibiendo instrucción del Señor. Es una gran lástima, le dice la sierva del Señor al hermano, es una gran lástima que su esposa sea tan parecida a usted en cuanto a gastar recursos que le resulta imposible ayudarle en lo que respecta a cuidar de las salidas pequeñas a fin de evitar las pérdidas mayores. Sí, muchas veces nosotros, hermanos, no nos cuidamos de pequeñas pérdidas, de pequeñas salidas de dinero que, bueno, nos parece, bueno, son 300 pesos, no es mucho, los perdemos por un descuido, por una falla. Y nos damos cuenta que una economía estable no se construye con pesos, sino con monedas. Y hay un dicho popular que dice que hay que cuidar las monedas porque los billetes se cuidan solos. Entonces, es importante, yo le doy gracias al Señor porque mi esposa, ella tiene ese tino, ese don, esa habilidad que aprendió de su padre de ser cuidadosa con las moneditas, de cuidar esas pequeñas pérdidas, lo cual es una bendición para la economía. Sigamos.
dice, su esposa se deleita en ver a sus hijos vestidos en forma que supera sus recursos. Y a causa de esto se desarrollan en esos hijos gustos y hábitos que los harán vanidosos y orgullosos. Si usted quisiera aprender la lección de economía y ver el peligro que este pródigo uso de los recursos entraña para ustedes, sus hijos y la causa de Dios, obtendría una experiencia esencial para perfeccionar su carácter. Miren ustedes, hermanos, la relación que hay entre el manejo de las monedas y los billetes, el manejo de los recursos, de la ropa, la relación que hay con la perfección del carácter. Y el objetivo, sabemos, el objetivo de los mensajes angelicales, de los tres mensajes, es la perfección del carácter. Es la formación de Cristo Jesús en el carácter de, de los escogidos para que puedan ir a vindicar el carácter de Dios en el Armagedón, en la última batalla. Qué precioso, ¿verdad? Y sigue diciendo, a menos que, dice, para perfeccionar el carácter cristiano, a menos que la obtenga, sus hijos llevarán el molde de una educación deficiente mientras vivan. Así que, bueno, el Señor nos ayude porque si hay males ya en la familia de esta naturaleza, debemos pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha gracia para poder ayudar. Primero, si somos nosotros los que estamos fallando en esa parte, pues buscar una solución. Y una vez que la encontremos y la pongamos en práctica en nuestra vida, entonces podamos ayudar a los demás miembros de la familia. Vamos con la siguiente. Muy bien. La posición que una esposa debe ocupar. Este es muy interesante para las muchas esposas que, a diferencia del anterior, hay muchas esposas que mm, pasan por muchas dificultades económicas porque no se les tiene en cuenta en el manejo de la economía. Y ah, es triste ver una esposa siempre esperando que el esposo ponga el dinero y muchas veces ella pasa sin recursos, todo para la casa, todo para el hogar, pero no tiene muchas veces y tiene que privarse de cosas necesarias para su vida porque no se le tiene en cuenta en el presupuesto familiar. Vamos a leer, esta cita es muy interesante. Dice, ustedes deben ayudarse mutuamente. Habla a los dos. No considere el esposo como virtud el aferrarse al portamonedas, a la billetera, y negarle dinero a su esposa. Debe asignar a su esposa cierta cantidad semanal y dejarle hacer lo que quiera con ese dinero. Usted no le ha dado oportunidad a su esposa de ejercer su tino o su gusto, porque no comprende debidamente cuál es la posición que una esposa debe ocupar. La suya, su esposa, tiene una mentalidad excelente y bien equilibrada. Y pues, yo escuchaba en casa muchas veces que mi esposa, mi mamá le decía a mi papá, si usted me hubiera escuchado, no se hubiera metido en ese negocio y no hubiera perdido. Eh, Pidámosle al Señor, ¿no? Los esposos, que nos dé la sabiduría de ver si nuestra esposa es esa clase de esposas de las que habla aquí el espíritu de profecía. Dice, usted tiene una esposa que tiene una mentalidad excelente y bien equilibrada. Entonces, yo me tardé un tiempo en darme cuenta que Dios me había dado una esposa eh, equilibrada en el manejo de los recursos.
y me tomó tiempo, pero le doy gracias a Dios porque pude darme cuenta que Dios había puesto a mi lado una persona que sabía manejar los recursos y desde entonces, pues, ella ha llegado a formar parte muy importante de la economía del hogar y ha sido para mucha bendición. Vamos con la siguiente, hermanita Silvia. Ya estamos terminando. Bueno, muchas familias cristianas no saben hacer bien la diferencia entre gastar y ahorrar. Y vamos a recibir este precioso consejo aquí del Espíritu de Profecía. Dice, debiera usted aprender a reconocer cuándo hay que ahorrar y cuándo hay que gastar. ¿Sabe, hermanos queridos, que si tenemos clara la diferencia entre ahorrar y gastar, si esto lo tenemos claro, entonces, y lo practicamos, estaremos construyendo una economía estable, una economía sólida, una economía equilibrada para bendición de la familia y para bendición de quienes nos rodean. No podemos decir que seguimos a Cristo a menos que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos la cruz. Debemos pagar lo que debemos. Como dice el dicho popular, el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Debemos, no podemos decir que seguimos a Cristo a menos que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos la cruz. Debemos pagar lo que debemos a medida que avanzamos. Levantar los puntos caídos, suprimir las pérdidas y saber exactamente lo que poseemos. Usted debiera sacar la cuenta de todas las sumas pequeñas gastadas en complacerse a sí mismo, que un heladito aquí, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y esas sumas pequeñas van sumando. Debiera notar cuánto gasta para satisfacer el gusto y cultivar un apetito epicúreo pervertido. El dinero derrochado en golosinas inútiles podría dedicarse a aumentar las comodidades y conveniencias del hogar. No necesita ser tacaño, pero debe ser honrado consigo mismo y con su familia, con sus hermanos. Mm, Resulta que una vez estábamos trabajando con uno de mis hermanos y estábamos eh, trabajando en los Estados Unidos y él manejaba un tractor. Yo lo acompañaba con una camioneta que tenía las herramientas y llevábamos 3 días y ese tractor mal, 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 mal. Se varaba, arrancábamos, volvía y se varaba. La última varada fue porque se reventó por allá algo atrás y, y ahí quedamos. Y entonces él estaba muy desesperado y entonces eh, yo llamé a mi otro hermano, al dueño de la compañía, y le conté. Le dije, nos está pasando esto, ¿qué será? Y yo sí tenía mi salario normal, pero él dependía de su trabajo, así que estaba muy angustiado porque no podía. Llevábamos 3 días perdidos. Entonces mi hermano, el dueño de la compañía, me dijo, Juanchito, eso debe ser que Helber, el menor, está, no está diezmando. Debe ser que no está diezmando. Y por eso no despega. Entonces yo le dije, sí, yo creo que es por eso. Entonces yo hablé con mi hermano y le dije, hermano, ¿usted está diezmando? Y me dijo, no me diga eso, no me haga esa pregunta. Yo le dije, usted no está diezmando, ¿cierto? Usted no está diezmando al Señor. Y mire lo que está pasando. Entonces, el Señor no le puede bendecir porque usted le está siendo infiel en algo que usted conoce y sabe muy bien. Dijo, pero entonces, ¿cómo hago? Ya le debo mucho dinero. Entonces yo le dije, hermano,
haga un plan de empezar a pagarle al Señor por cuotas. El Señor es muy bueno, Él entiende. A el Señor lo único que le interesa es que usted se haga el propósito y al menos comience a pagar lo que le debe al Señor por cuoticas, asígnele $50 semanales y empiece a pagar. Me dijo, sí. Yo le dije, sí, hágalo. Dije, hágalo y verá que el Señor le da la bendición. Dijo, bueno, listo, entonces lo voy a hacer. Entonces voy a planear pagarle por cuotas de $50. Y bueno, lo que yo le sugerí. Entonces, oiga, hermanos, estábamos ahí y él estaba contento porque había tomado la decisión de arreglar con el Señor y empezar a pagar esa deuda. Estábamos ahí cuando llegó una camioneta con un señor muy bien vestido y dijo, ¿qué les pasa, muchachos? Entonces nosotros le dijimos, no, es que se nos varó el tractor y dijo, vengan, yo reviso. Y se bajó de la camioneta y revisó, dijo, fue tal cosa. Dijo, espérenme, yo les mando ayuda. Como a la hora llegó una camioneta con toda la artillería pesada, con aparatos de soldadura, con Hermanito todo. Juan, puede subirle un poquito el volumen, qué pena. Ok, ahí está bien. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, perfecto. Y llegó una camioneta con todos los equipos de soldadura y todo, y se bajaron un par de muchachos y arreglaron el tractor. Y entonces nosotros nos mirábamos con mi hermano y decíamos, uy, no, esto nos va a salir re costoso, por lo menos $500 nos va a valer este arreglo. Y entonces nos dice, entonces nosotros, bueno, así como con temor le preguntamos al Señor, bueno, ¿y cuánto le debemos? Gracias, qué pena que usted mire. Claro, un servicio a domicilio. Y si en un taller es costoso, a domicilio es mucho más costoso. Y entonces nos dijo, como yo veo que ustedes son cristianos por su comportamiento, dijo, no les voy a cobrar nada, den una ofrenda en su iglesia. Eso fue, eso fue realmente maravilloso. Entonces, eh, si tenemos cosas pendientes en la economía con el Señor, hermanos, si tenemos deudas con Él, si tenemos asuntos que no hemos corregido dentro de lo que hemos visto en esta mañana, solamente hagámonos el propósito, hagamos un plan para reestructurar la economía y si tenemos que tomar decisiones frontales, tenemos que tomarlas porque se trata de la felicidad de nuestra familia, de la estabilidad y la seguridad de nuestra familia, pero sobre todas las cosas se trata de parte de la formación que tenemos que realizar, de la conversión, de la renovación, de los cambios que debemos realizar en nuestra vida a fin de que nuestro carácter sea preparado para hacer frente a lo que nos queda y a lo que viene sobre este mundo. La gran tribulación final y el tiempo de angustia. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y que el Señor nos ayude en la tarea de hacer toda esta reestructuración económica y financiera en nuestra familia. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por ilustrarnos. Te damos gracias por iluminarnos con tu espíritu y con tu palabra acerca de todos los consejos e instrucciones que nos das sobre el manejo de nuestra economía y cómo la economía del hogar, las finanzas del hogar están relacionadas con los mensajes de los tres ángeles en ese proceso que tú llevas con nosotros de preparar un pueblo para subsistir en el tiempo de la gran tribulación. Perdónanos en lo que te hemos fallado, pero te damos gracias, Padre, porque contamos contigo, con el Espíritu Santo, con los ángeles, para comenzar este proceso de transformación en las finanzas de nuestros hogares y nuestras finanzas personales. Te damos gracias porque sabemos que estás dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. Te lo agradecemos y te lo suplicamos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.